¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. La violencia de género afecta brutalmente a millones de mujeres en México. Los feminicidios, los transfeminicidios y la desaparición de mujeres es uno de los males enraizados en nuestro país y por ello el movimiento feminista impulsa el combate a la violencia de género o exige que no se den candidaturas a hombres con procesos de investigación abiertos en su contra por violencia sexual. Y por eso las mujeres y sus aliados impulsamos en redes el hashtag Presidente Rompe el Pacto. Hoy el presidente López Obrador minimizó esto y dijo que es una importación en la que se montan los conservadores. Escucharemos la opinión de la mesa. Y en la Cámara de Diputados avanza la regulación del mercado de la cannabis en nuestro país, pero no como quisieran los colectivos que impulsan el fin de la prohibición. El dictamen que analiza la Comisión de Salud incluye la prohibición del vapeo, el registro de autocultivos y menos licencias a comunidades. Escucharemos los contrapuntos. Y de cara al proceso electoral, el presidente pidió a las y a los gobernadores del país no intervenir en el proceso electoral, pero los gobernadores de la Alianza Federalista le dijeron que mañana le contestan, mientras que los del PAN le pidieron no verlos como enemigos. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Hace 11 días, Félix Salgado Macedonio se registró como candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena. Sin importar que al menos hay 5 denuncias públicas contra Salgado Macedonio por abuso sexual y que se levantaran 2 denuncias por violación ante la Fiscalía de Guerrero, Morena respaldó a su candidato. Tampoco importó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena hubiese iniciado un proceso de investigación por 2 de estas denuncias, una de ellas, por cierto, presentada por una militante y fundadora de ese partido. La resolución que emita la comisión podría revertir la candidatura de Salgado Macedonio, pero como ya dijo en esta mesa Estefanía Veloz, los tiempos no dan. Aún así, las protestas no se han frenado, tanto fuera como dentro de este partido de Morena. Con el hashtag Un violador no será gobernador, colectivas se han apostado afuera de la sede de Morena, en las redes sociales y en las calles, para bajar a Salgado de la candidatura. Por cierto, ayer fue golpeada la activista Yolitzi Jaimes en Iguala, donde colectivas protestaron por la designación. También en redes sociales inició la campaña que pide al presidente romper el pacto patriarcal. El presidente, que en varias ocasiones ha dicho que el pueblo escogió a Salgado como candidato y el pueblo debe decidir si lo sostiene, hoy volvió a ser cuestionado sobre este tema y habló precisamente del pacto patriarcal. En resumen, dijo que el feminismo es una simulación o que hay un feminismo de simulación y que el concepto de pacto patriarcal es una expresión importada que nada tiene que ver con él y con su gobierno porque él es respetuoso de las mujeres y que estaba ya rompiendo otro pacto, el Pacto por México. Bueno, así lo dijo el presidente. Vamos a ver qué opina la mesa. Hoy, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Muy preocupada por estos temas, pero contenta de acompañarlos. Gracias. Bienvenida. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Buenas noches, Genaro. Bien. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarlos y saludar. Y hoy regresa a la mesa nuestro amigo José Ignacio Razo. Él es columnista y empresario y también columnista en el periódico El Informador de Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchas gracias y saludos a todos. A ver, empiezo con Estefanía. Te citábamos al principio de este programa. Estefanía, tú has sido una de las mujeres que adentro de Morena pues ha criticado más la postulación de Félix Salgado Macedonio, tema al que le hemos dado mucho seguimiento, como muchos otros medios en efecto, no porque haya una campaña en específico, sino porque es un tema en el cual en esta mesa de toda la vida hemos creído. ¿Cómo lo ves y qué opinas de lo que dijo el presidente hoy? Pues yo citaría un tuit que vi hoy de Monero Hernández que decía que el presidente tendría que dejar que las mujeres hablen de esto una vez a la semana, como ya habíamos puesto sobre la mesa, y él debería sentarse a escuchar y aprender de estos temas. Yo lo que creo es que el presidente no está entendiendo qué significa el patriarcado y a qué nos referimos con el pacto patriarcal. Creo que no se lo explicaron bien y creo que además se rehúsa un poco a entenderlo en esos términos porque tiene esta forma de pensar que es algo impuesto por la oposición o que es una manera de golpeteo político. Yo creo que es una falta de sus asesoras. Yo creo que él tiene grandes asesoras y grandes aliadas del movimiento feminista que no han podido llegarle o que él no se ha dejado. Yo creo que ya es momento y que ya no se sostiene que él siga hablando de estos temas y que no plantee la opción de que exista una mañanera
para hablar de esto y para rendir cuentas. El tema de Félix Salgado Macedonio está ya muy cocido y yo creo que es un caldo de cultivo para que este 8 de marzo el descontento se vuelque en las calles de Guerrero, en las calles de la Ciudad de México y en muchos otros lados, y me preocupa que el presidente no le esté viendo la seriedad, me preocupa que no lo vea y me preocupa mucho más que no entienda que el discurso que él tiene de la desigualdad, contra el neoliberalismo, de lo que nos ha dejado el capitalismo como sistema económico, no se sostendría sin el patriarcado. No está entendiendo que el patriarcado es un sistema estructural de opresión que tiene que ver con que las mujeres no decidamos sobre nuestro propio cuerpo, que las mujeres no ganemos lo mismo que los hombres, que las mujeres nos quedemos en casa, que las mujeres no recibamos educación, no salgamos a trabajar, y que al mismo tiempo tiene un sistema político y jurídico que lo respalda, que no nos crean cuando denunciamos, que no nos dejen participar en la vida pública. Todo esto se sostiene de la mano del patriarcado. Uno no se mueve sin el otro, y me preocupa que no esté viendo que precisamente su discurso de la desigualdad no existiría y no se sostendría sin aceptar que existe un sistema patriarcal, del que también es parte él y del que es parte muchas otras personas, pero que hoy se vuelve mucho más transparente que estar en un espacio tan importante respaldando, o por lo menos ya lo ha hecho un par de veces, a alguien que a todas luces no es apto y cuidando la presunción de inocencia para ser candidato de un espacio, porque las mujeres no lo quieren, porque las militantes no lo quieren y porque el partido particular tampoco lo quiere. Entonces, sí creo que esto es muy complicado. Estamos ya en la antesala del 8M y no veo que el presidente recule en ese sentido. Creo que es momento de guardar silencio y de aprender y de escuchar y de saber hacia dónde se está moviendo esto en este momento. A ver, ¿coincides con esto, Ana? Sobre todo viene el 8 de marzo en efecto y la declaración del presidente hoy en la mañanera, se suma a otras que también a lo largo del tiempo ha dado respecto al movimiento feminista, entre ellos falsos feministas, hablando sobre todo, y me imagino que hablando de partidos como el PAN, en donde los temas que impulsa el feminismo, sobre todo el derecho a decidir, pues no tienen cabida. Pero ¿cómo lo ves? Porque también hay una parte del feminismo que impulsa otro tipo de temas, como por ejemplo la no violencia de género, ¿no? Sí, decir que el tema del aborto o no del aborto como tal no es todo el feminismo como tal. Creo que ahorita lo que está en la palestra pública es el tema de la violación y el tema de la indolencia de un jefe de Estado que con un cinismo que duele, con un cinismo espantoso se atreve a decir: yo no entiendo, no me interesa entender y no sé qué es eso del pacto. Me lo tuvieron que explicar hace unos días. Eso fue lo que escuchamos en el presidente. Y un presidente tan cínico, tan burlón, que se atrevió a decir este intento de comparación con el tema del Pacto por México y de yo ya quité del poder a aquellos que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, intentando mezclar temas y diciendo: mi gobierno ya es respetuoso de las mujeres y de todos los seres humanos, porque no se puede quedar callado solo con decir mi gobierno respeta a las mujeres. Es el hombre más falso que yo creo que pudo haber llegado a este gobierno. Y por fin empiezo a celebrar que haya voces que ya están diciendo: el presidente se está equivocando, voces de la Cuarta Transformación que están diciendo: este señor que nos gobierna y por el que hemos dado tantos años y hemos defendido tanto, se está equivocando. Creo que el tema ahorita no tendría que ser si mi partido apoya o no el aborto, porque yo lo he dicho, muchas de nosotras panistas estamos a favor de que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, pero nunca vamos a compartir la decisión de abortar. Sin embargo, creo que ahorita lo que todas las mexicanas tendríamos que estar diciendo es señalar que la violación ya es inadmisible en ningún rincón del país. Yo lo decía en la última mesa, en Guerrero, a las niñas las violan sus papás. ¿Cómo creen que las votantes de Guerrero no van a... No puedes generalizar. Tener un gobernador violador no está bien. Yo hablé la mesa pasada y no me respondiste nada de las enormes cifras de pobreza. La violación en Guerrero es un esquema súper normal y de ahí se está aprovechando López Obrador, de la pobreza de la gente que dice defender y de la ignorancia de aquellas mujeres que saben que las pueden violar y no pasa nada, porque eso es lo que va a representar Salgado Macedonio. Y tu presidente, Estefanía, lo está, por más que tú ahorita estés en contra y ya no vayas a renunciar a Morena y de repente estén afuera de Morena exigiendo esto, ¿cómo van a frenar, ¿Cómo van a frenar esto? No, también es tu presidente, ¿no, Ana? Es el presidente de todos los mexicanos. No, genuinamente ahorita como mujer a mí me gustaría que renunciara hoy mismo, porque un hombre que no puede defender a 5 víctimas del futuro gobernador que le está apoyando, yo no podría decir que es el presidente de las mexicanas que estamos en contra de la violación. Okay. Para terminar,
El pacto patriarcal incluye justamente cuando los hombres se protegen, se legitiman y se excusan de las actitudes de acoso misóginas y sexistas, también homofóbicas. Y hoy yo no veo que el presidente de Morena, Mario Delgado, esté diciendo que van a hacer algo al respecto. Entonces, por lo que yo veo, el presidente ya palomeó a Salgado Macedonio. Va a haber un gobernador violador. José Ignacio, ¿cómo lo ves? Yo, para mí es una vergüenza la actitud del presidente. No entiende lo que es feminicidio, lo que es feminismo, lo que es pacto patriarcal, ni lo que es perspectiva de género. El pacto es mucho más grande que las elecciones de Guerrero y es mucho más grande que el propio Salgado Macedonio. No es un tema importado. El feminismo no se reduce a tener mayor porcentaje de mujeres en el gabinete, sino en políticas públicas con perspectiva de género. Es romper ese pacto de privilegios que gozamos los hombres, hay que decirlo, de encubrirnos entre nosotros, de ser cómplices de una cultura machista en la que nos creemos superiores y merecedores de más. El presidente minimiza la causa y la estigmatiza. En el fondo, yo creo que el presidente ni siquiera cree en los feminicidios. Los ve como un homicidio más que solo le pasa a las mujeres. Y se atreve a decir, nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? Yo le respondería que tendría que ver mucho, y él más, porque su palabra pesa, y podría ser un agente totalmente distinto, podría ser un agente de cambio positivo. Por otro lado, ¿dónde están las voces de los hombres de Morena? ¿Dónde está Batres? ¿Dónde está Ackerman? ¿O tienen miedo ahora a ser tachados de conservadores? Creo que su voz hoy sería sumamente importante. Y por último, la pregunta también es si esto va a afectar o no va a afectar a Morena en las elecciones. Yo creo que debería de afectar, y debería afectar mucho. ¿Por qué? Porque los políticos parece ser que lo único que entienden y lo único que escuchan es cuando se le castiga a través del voto. Si no cambiamos el discurso en el voto, estas conductas parece ser que no van a ser escuchadas. Y eso me parece terrible. Ahora, el movimiento feminista está por encima de esto, y esto le va a dar argumentos y fuerza, y eso me parece que es muy bueno. Bien. Alejandro, ¿cómo lo ves? Bueno, acabo de escuchar algo que me preocupó mucho, que es la estigmatización de la pobreza y de las personas que nacieron en Guerrero equiparándose por violadores. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de estigmatizaciones. Yo insisto en que sí es un grave error del presidente Mario Delgado, porque definitivamente Félix Salgado Macedonio no cumple con los filtros de idoneidad para postularse por una candidatura, y estos son filtros que debieron haberse puesto antes de la encuesta. Y creo que es un mensaje funesto a las mujeres de este país. Si me identifico y hago mías los planteamientos de personas como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, o como Citlali Hernández, secretaria general de Morena. La primera dijo hoy mismo, hoy volvió a decir que ningún partido político puede tener como candidato a personas que tengan cargos de violencia en contra de las mujeres de cualquier tipo. Y yo creo que sí hace falta ser más empático con el movimiento feminista, que ha sido un movimiento histórico, consistente, disruptivo, de los más innovadores desde la teoría crítica de las ciencias sociales, con autoras pues desde Fraser, Chantal Mouffe, desde Iris Marion Young, hasta aquí en México corrientes tan diversas como Raquel Gutiérrez o como Marta Lamas. Por eso resulta tan desconcertante que personas delincuentes de lesa humanidad, que tendrían que estar no en el Tribunal Electoral, sino en el Tribunal de la Haya rindiendo cuentas, como Felipe Calderón, pretendan colgarse de este tipo de movimientos. Y en definitiva, pues el feminismo es un movimiento tan sólido que pues será un intento fracasado. Pero si realmente lo que se quiere es romper el pacto patriarcal, también se tiene que hacer un ejercicio de autocrítica y de introspección en todos lados. Creo que en Morena se está dando un debate interno crítico, sólido, fuerte, muy intenso, pero veo otros lugares en donde no. Pongo el caso del periódico Reforma, por ejemplo, en el cual en primera plana aparece el llamado a romper el pacto patriarcal. Volteas la página, ves en otra sección promoviendo top models, cuerpos de mujeres como si fueran objetos de mercancía, de consumo. Luego vemos el tuit de su principal
Monero mofándose del físico de una mujer. Y eso también es machismo. De la secretaria general de son Morena. Modelos profesionales que quieren hacerlo, lo hacen libremente. Después, tampoco estigmatices a las modelos. Y después, ay, por Dios. Y después felicitando a Emiliano Salinas de Gortari, quien es el embajador de la secta de Ranier, quien hoy cumple una cadena perpetua por tráfico de personas, por explotación sexual, por mantener relaciones sexuales con mujeres menores de edad y por tatuarlas incluso. Entonces, a mí me parece que eso no abona y que si de veras queremos romper el pacto patriarcal, pues en todos lados, en todos los ámbitos, en la academia, en las empresas, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, se requiere hacer una verdadera ejercicio de crítica y de introspección. Bien. Yo sí me sumo a decir que todas las personas que formaron parte, no sé si de la secta de Rainiere o pero sí de sus cursos de ESP, deberían de salir a contar sus historias y contarnos qué es lo que vivieron, porque tampoco podría ser que hayan sido también víctimas y no hay que revictimizarlas. Entonces yo sí creo que muchas de esas personas deben salir a contar, porque hay muchos documentales en efecto en los que Emiliano Salinas ahí estaba, ¿no? ¿Cómo lo ves, Estefanía? Levantaste la mano y después Ana nos va a dar tiempo para 2 comentarios más. Vamos a tomar un poquito del tiempo del siguiente bloque. A ver, yo retomaría algo que están diciendo grandes feministas como Marta Lamas, como Marta Tagle, también como Wendy Briceño. En este tema, tampoco nos dejemos engañar porque la derecha hoy que nos estigmatiza a nosotras, que utiliza a las propias mujeres de la derecha con el pañuelo azul para gritarnos y agredirnos a nosotras todo el tiempo, hoy quiere hacernos pensar que la agenda, incluso tú mencionabas, la agenda de violencia pasó porque la derecha quiso. No es cierto. Históricamente la derecha ha sido enemiga de los derechos de las mujeres. No podemos permitir tampoco que hoy quieran venirse a montar en algo que hoy les conviene para que mañana les dé la vuelta y se los olvide y nos vuelvan a quitar todos los derechos que nos han logrado construir. Y yo invitaría a las personas que hoy prefieren señalar a las mujeres que militamos en un partido del que tratamos de cambiar desde adentro, por lo menos por ahora, y en lugar de señalarnos a nosotras, señalen a los personajes que están en su partido si es que ustedes militan, señalen a los personajes como el gobernador de Guanajuato, que no ha querido sentarse con las compañías feministas, que ha mandado a los policías a golpearlas, que es una persona del Opus Dei de ultraderecha, el gobernador de Querétaro, los gobernadores históricos de Baja California. Esto no es nuevo y me preocupa mucho que tampoco, que ya no nos estemos cuestionando que no solamente es el caso de Félix, es el caso de todos los personajes que hoy parece que ya se les olvidó y nada más falta que Félix Salgado Macedonio salga con rompe el pacto, porque he visto tanto hipócrita, empezando con el expresidente Felipe Calderón, subiéndose a este tema, que me preocupa mucho que el movimiento feminista nos cueste trabajo limpiar de todos estos personajes, y terminaría con que la manera más violenta de lastimar a una mujer es no dejarle decidir sobre su cuerpo. Y finalmente, Ana, adelante. Sí, la verdad es que Estefanía está muy corta de visión y a mí me sorprende que diga que es feminista, porque entonces es feminista solo de las izquierdas y de sus amigas, porque este tema no es ni de derecha ni de izquierda. Ahí está, me estás atacando otra vez a mí. El tema no es conmigo, Ana. Humana de las mujeres violadas en México. El tema no es conmigo. Ya chole, a ver, ya chole. El tema no es conmigo. Estefanía, déjame hablar, ya chole, o sea, ya chole de verdad, porque ya chole de que ahorita defiendan el discurso de Olga Sánchez Cordero, cuando Olga Sánchez Cordero votó, cuando era ministra de la Corte, en contra de la primera víctima de Salgado Macedonio. O sea, yo creo que ahorita las mujeres mexicanas tendríamos que estar pidiendo la renuncia de López Obrador, porque es un presidente que no defiende mujeres y que no defiende a las víctimas de violación y que no entiende estos temas que nos están azotando. Estamos en un México feminicida y más allá de si quien nos gobierna es de derecha o de izquierda, estamos hablando de la dignidad de las mujeres. Y esto no se trata tampoco de su odio contra Calderón, procedan contra ella, se los hemos dicho, pero Calderón no defendió y no hizo a ningún gobernador. Cuestiónalo como nosotras cuestionamos desde adentro nuestro partido. Tú nunca has cuestionado tu partido. Nosotras tenemos una secretaria general. Bueno, el tema va a dar para mucho y lamentablemente también lo que estamos viendo es que en efecto yo en lo que sí coincido es que no debería haber una división entre izquierdas y derechas para condenar la violencia de género. Entre ellas, violencia de género es impedirle a personas del mismo sexo que poderse acceder al matrimonio igualitario con una acción de inconstitucionalidad como hizo Felipe Calderón. Violencia de género es poner a un hombre que tiene acusaciones e investigaciones en curso por violación sexual y por abuso, también en ese sentido, o poner a un embajador en la UNESCO también con
con demandas, digamos, en ese rubro. Hacemos una pausa y al regresar, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tuvo una reunión virtual ayer para definir qué sigue en materia de regulación de la marihuana en nuestro país. Pero organizaciones ya apuntan que la minuta ha sido modificada a favor de la industria y en perjuicio de la ciudadanía y contra el fin de la prohibición. Con esto regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Uno de los pendientes más importantes para el Congreso mexicano es la regulación de la marihuana, de la cannabis. En abril del año pasado, esta discusión quedó suspendida debido a la pandemia. Luego de cuatro prórrogas otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso tiene hasta el 30 de abril para finalmente regular el consumo. Organizaciones han advertido ya sobre el perfil proindustria y punitivo que tiene el dictamen que se aprobó en el Senado. Ayer la Comisión de Salud retomó esta discusión y parece ser que no lo hizo tan bien. Veamos el contexto. Este miércoles, la Junta Directiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados marcó la ruta a seguir para la regulación de la cannabis en México. En noviembre pasado, luego de 3 prórrogas, el Senado aprobó la Ley Federal para la regulación del cannabis y reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Pero, debido a la pandemia por COVID-19, la Cámara de Diputados pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva prórroga para discutir y analizar el dictamen aprobado por la Cámara Alta, por considerar que prohibir el consumo de cannabis obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad. El máximo tribunal falló en 2019 contra 5 artículos de la Ley General de Salud y pidió al legislativo reformar la ley. Organizaciones a favor de la regulación señalaron que el dictamen aprobado por el Senado plantea un potencial beneficio a la industria privada en demérito de los pequeños productores nacionales y que además sobreregula y acentúa la criminalización a personas consumidoras. Estos puntos fueron retomados ayer por la diputada Marta Tagle, quien además señaló que la discusión legislativa se está orientando en temas que no se contemplan en la orden de la Suprema Corte. La coalición Regulación por la Paz señaló también que la discusión prioriza los intereses de la industria sobre los derechos y necesidades de los ciudadanos. En un comunicado, señaló que la minuta aprobada por el Senado ha sufrido modificaciones que vulneran los derechos de personas usuarias y de las comunidades cultivadoras de cannabis para favorecer a la industria. Punto y contrapunto. Pues vaya tema. Segundo punto a discutir esta noche. En efecto, el colectivo Regulación por la Paz está diciendo que el nuevo dictamen que llegó a la Comisión de Salud y que viene con modificaciones que se hicieron al parecer desde la Comisión Nacional de Adicciones, desde la CONADIC y desde la Secretaría de Gobernación, pues está bastante malo, Alejandro. ¿Cómo ves? Porque ellos dicen obliga a un registro para autocultivo, número 1, quita licencias para comunidades, número 2, y sigue sin quitar el tema de que es un crimen el portar o tener cannabis en México, no descriminaliza el consumo. Pero está cambiando la discusión a pasos agigantados, entiendo, porque esa era la preocupación de ayer y al parecer emite incluso este mismo colectivo Regulación por la Paz un nuevo comunicado en donde reconoce que hay avances en materia de técnica legislativa y que sí se han ido mejorando algunos de los aspectos que estás tocando. Yo creo que das al punto, ¿no?, de los 3 temas que hay que seguir muy de cerca. Uno, creo que esto de eliminar los permisos de autoconsumo, esto puede ser intrusivo y no existe una justificación. La evidencia internacional no da cuenta de que tenga una utilidad y sí puede ser una invasión en la privacidad de las personas y además un elemento inhibitorio. Segundo, eliminar la posesión por posesión simple. Yo creo que la gran lucha que se tiene que hacer en estas horas dentro de San Lázaro es sacarlo del Código Penal, eso que no haya quedado como se mandó desde el Senado de la República. Una regulación es plena, porque si se pueden hacer las cosas bien, se hacen a medias, no hay razón alguna. Y la tercera, efectivamente, es el acceso de las comunidades cultivadoras a licencias integrales para formar parte de todos los eslabones de la producción. Es decir, que no haya una preferencia sistemática, un sesgo a favor de las grandes empresas, sino al contrario, para que las comunidades cultivadoras puedan tener mayores condiciones más equitativas y que no sean entonces los lobbies de las empresas que ahí andan merodeando las oficinas de los diputados quienes tomen estas definiciones que son cruciales para el futuro del país, para tratar el problema de las drogas no desde un enfoque de violencia, de guerra,
sino de visión de derechos humanos y sobre todo de ir ganando la paz y quitándole este mercado al crimen organizado y dándoselo a un Estado que lo regule y que sea mucho más ordenado. Completamente de acuerdo. Y en efecto, José Ignacio, afuera del Senado, yo creo que deben estar afuera de la Cámara de Diputados, se los he dicho varias veces, pero afuera del Senado hay colectivos de Regulación por la Paz y de México Canábico que llevan prácticamente, pues yo creo que ya van a cumplir un año haciendo una acampada, exigiéndole al Senado y a la Cámara de Diputados, al Congreso, que cumpla con lo que la Suprema Corte de Justicia ya dijo y que toca regular. ¿Cómo ves este debate? Bueno, primero, es muy bueno que por fin llegue a la Cámara de Diputados, se había tardado muchísimo. Creo que no deberíamos estar hablando de pequeños pasos. Creo que el tema de drogas, de marihuana, etcétera, en México deberíamos estar dando grandes pasos. Sí, es un avance, pero no podemos dejar de ver que se sigue criminalizando el consumo, se sigue penalizando, se sigue dando pie a la extorsión y se sigue estigmatizando al que consume. Vamos a ver cómo se va implementando tanto el consumo lúdico como la parte medicinal. Y luego está la otra parte acerca del mercado. Y aquí, por ejemplo, yo veía que la industria canadiense veía que el mercado potencial de México es de más de 2,000 millones de dólares. Vamos a ver si este mercado es acaparado por las grandes empresas o si el gobierno logra también apoyar a los pequeños campesinos, otorgando estas licencias para producir, para vender, etcétera. Y luego, ¿por qué no? ¿Por qué no poner programas sociales como Sembrando Vida y lo incluyen y lo apoyan en los pequeños campesinos? Creo que aunque la ley se apruebe, no sé por qué siento que todavía el gobierno es un tema que lo sigue viendo de reojo. De acuerdo. Lo sigue viendo de reojo, pero más que verlo, o sea, yo siento, Olga Sánchez Cordero, como senadora, antes de irse a la Secretaría de Gobernación, pues ella dejó la iniciativa. Personas como Jesús Rodríguez han empujado una regulación mucho más amplia, una regulación que, pues en efecto, recupere las preocupaciones de los activistas, de las activistas como Sara Snap y como tantos otros que han empujado los temas. Y Jesús siempre ha tenido la puerta abierta para escuchar a activistas. Pero en efecto hay como gente dentro de Morena, gente dentro del PAN, gente dentro del PRI, gente dentro de todos los partidos, que lo ve y ve este tema y no le gusta, como Ana Villagrán, por ejemplo. Ay, pero no lo digas tan feo, Genaro. No, yo voy a seguir hasta la muerte en contra del uso de las drogas, pero en este momento ya es un tema que mandata, ordena, indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como tal creo que pues nuestros órganos legislativos tendrían que avanzar. Como concejal de la alcaldía de Cuauhtémoc tengo que señalar que hay muchos vecinos y vecinas que están muy enojados por el plantón que tú señalas. Pasar por ahí no es una fiesta, pasar por ahí no está bonito, y mucho menos cuando pasas de noche, y esa cuchilla que está entre Insurgentes y Reforma, que está, bueno, pues bloqueada totalmente. El Jardín Pasteur se llama. Sí. Ajá, sí, justamente ahí vi, pues también la fuente, que pues no es barata mantenerla, pues ya también está en bastantes malas condiciones. Pues no estamos muy de acuerdo en su presencia ahí, te digo, sobre todo en las noches cuando está oscuro y hay peatones que quieren pasar. Pero más allá de eso, creo que ahorita el trabajo de las Comisiones Unidas de Salud y Justicia en el Senado, pues tienen que avanzar. Estaba leyendo yo justo en las noticias que estaban intentando pedir otra prórroga, yo creo que ya no. Se tiene que respetar mucho el trabajo de la sociedad civil que está impulsando esto y ponerle atención al tema de la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis que quieren crear, justamente con esta visión que nos señala José. Yo creo que el tema de que pueda fortalecer la economía de muchos pobladores que se pueden dedicar a esto, como nuestro querido Vicente Fox, que pues él fue de los primeros que dijo que esto se volviera economía para el país, ¿eh? Él dijo que él quería hacer del Centro Fox un centro canábico, se dice, y pues de exportación de cannabis mexicana. Entonces nuestro expresidente estaba apoyando su causa desde antes. Y el tema de los recursos presupuestales, cómo va a estar, y el tema de la regulación y en todo caso la homologación, me parece, a nivel estatales de la posesión de cannabis psicoactiva. Aunque no sean temas que compartamos, pues si ya está tan adelantado, pues exhortar a nuestros legisladores a que hagan su trabajo. Bien, veloz, finalmente. A mí me
encanta el plantón, tengo la fortuna de vivir por ahí y yo no coincido, creo que los vecinos de Cuauhtémoc en su mayoría son muy progres y muy abiertos y no estigmatizan y sí se puede pasar caminando y el día que ya se termine de regular esto, pues nos veremos ahí para celebrar. De hecho es muy bonito porque además tiene unas plantas que ya crecieron de manera exponencial y se ven de lejos y me parece muy importante, es un plantón que esta ciudad se merece y que esperemos que se convierta ya en un símbolo de la despenalización. Yo esperaría que el PAN, en una manera de resarcir todo el daño que nos hicieron con la guerra contra el narco, pues, votara a favor de algo así. Creo que sería lo mínimo que pueden hacer después de esto y después de estigmatizar el uso de sustancias constantemente en discursos y todo, ¿no? Ahora, lo que se está discutiendo ahora es una minuta en la Jocopo, porque esto ya se aprobó en las dos cámaras y entonces lo que está pasando, bueno, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, y lo que está pasando es que el Senado regresó a algo que en la Cámara de Diputados todavía se está discutiendo y efectivamente tiene que ver con el instituto que se creó para regular esto, que tiene que ver con la despenalización de la cannabis tal cual, de poder portarla y cumplir con los 5 puntos que puso la Suprema Corte de Justicia, que dicho sea de paso, ya ha dado 3 prórrogas para que se pueda modificar esto. Si no se modifica tal cual lo dice la Corte, que era lo que decía la diputada Marta Tagle, que me parecía muy acertado también, puede ya decirse, o la Suprema Corte va a decir que esto es una ley inconstitucional, que es la Ley General de Salud. Y ese es el gran problema al que se están acercando. Yo creo que poco a poco se puede llegar a consensos. La discusión me parece por mucho interesante. Me parece que estén ahí los colectivos y las colectivas discutiendo sobre esto, pero es algo que ya está terminado, prácticamente ya se coció. Y sería más bien que terminaran de llegar a un punto y darle seguimiento para que después se mande al Ejecutivo y bueno, el Ejecutivo pueda hacerle los cambios que considere pertinentes o no. Sí creo que hay una parte interesante que es la de darle más entrada a estas empresas privadas o ver menos al consumidor como una persona que tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad y más como un esquema de negocio de Vicente Fox. Y creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa, que se trata de las personas que tienen que no ser estigmatizadas por utilizar marihuana y además por entender que es un derecho humano. El consumo de marihuana, hay que hacer una enorme campaña para desestigmatizarlo y en efecto, cuando uno pasa al lado del Jardín Pasteur, huele delicioso. Son muy buena onda los activistas que ahí están. A veces se antoja quedarse, pero uno tiene que trabajar y pues evidentemente después de haber fumado no se puede conducir un programa. Pero la verdad es que un abrazo muy fuerte a todos los y las activistas que están en el Jardín Pasteur. Gracias por estar haciendo lo que están haciendo. Lo único que sí es que pónganse cubrebocas, porque he pasado muchas veces y no traen cubrebocas y están compartiendo el porro o lo que sea y pues aguas porque seguimos en pandemia. ¿Alguien quiere cerrar este bloque? Me queda un minutito. Alejandro. En esto que dicen del Instituto del Cannabis, al parecer, como viene la discusión, ya no va y las funciones las asumiría CONADIC, que también puede ser una alternativa. Está muy bien. El problema es que CONADIC ahora tiene una campaña en contra del vapeo. Lo trajo primero contra el vapeo de nicotina, que mucha gente dice que es una buena opción para dejar de fumar tabaco. Y ahora lo trae contra el vapeo también contra cannabis, ¿no? A pesar de que muchos colectivos pues, le han dado información al doctor Gadi Zabicki, en el sentido de que el vapeo hace mucho menos daño, pero CONADIC trae la idea de que el vapeo está mal, sea el tipo de vapeo que sea, y quiere prohibirlo como tal, ¿no? Pero bueno, por lo menos qué bueno que estamos en esa discusión, qué bueno que el tema está avanzando en el país, es uno de los pendientes a regular, y en efecto, pues Vicente Fox en su momento combatió el uso de drogas, en su momento mandó al ejército a la inútil tarea de quitar plantíos de marihuana y hoy quiere ser empresario. Pero ya le vio negocio. Empresario de este, exactamente. Bueno, pues hacemos una pausa, regresamos al último bloque de la noche. El presidente López Obrador llamó a gobernadoras y a gobernadores a no intervenir en el proceso electoral, a no apoyar a ningún candidato ni a ningún partido y a evitar el presupuesto, en el presupuesto el mapacheo. Es un llamado oportuno. ¿Cuál debería ser la respuesta de las y los mandatarios locales? Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. Esta semana, al recordar el asesinato de Francisco I. Madero, el presidente López Obrador propuso a las y a los 32 gobernadores del país firmar un acuerdo nacional por la democracia, uno que incluye la recomendación de no intervenir en el proceso electoral y establecer, así lo dijo, de manera definitiva una auténtica democracia en nuestro país. Veamos el contexto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los gobernadores y gobernadoras del país firmar un acuerdo nacional por la democracia. Este martes les envió una carta pidiéndoles no intervenir en el proceso electoral. Pide seguir el ejemplo de Francisco I. Madero y no inmiscuirse en buscar un apoyo moral exclusivo para determinado candidato. Esto luego de exhortarlos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, denunciar el financiamiento de campañas por parte del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco, no traficar con la pobreza de la gente y evitar cualquier práctica ilegal. El próximo 6 de junio se elegirán 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, 1,900 ayuntamientos y diversos cargos en los 32 estados del país. La carta termina invitándolos a juntos a hacer historia con este acuerdo y su efectiva ejecución para establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable, dejando atrás los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales. Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional dieron la bienvenida a la invitación y pidieron al presidente a no ver a sus adversarios políticos como enemigos, pero tras la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, señalaron que el uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y que es contraria al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia, mientras que los gobernadores que integran la Alianza Federalista aseguraron que fijarán su postura este viernes. Punto y contrapunto. A ver, tercer punto a discutir, ¿cómo lo ves, José Ignacio? Porque algunos gobernadores podrían decir, pero bueno, si acaban de quitarle al presidente el cubrebocas electoral y va a poder hablar de los temas y los programas que está impulsando, eso podría verse como propaganda, pues ahora tiene la audacia, dirían algunos, de mandarle una carta a gobernadoras y a gobernadores pidiéndoles que no lo hagan, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo veo claramente un doble discurso del presidente. Y perdón si mi argumento confunde y es contradictorio, pero es que el discurso del presidente es contradictorio. Por un lado, le pide un acuerdo a favor de la democracia y a la no intervención, y al mismo tiempo, desde la mañanera, el fiscal anuncia que buscará el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Claramente esto es con un sesgo político electoral, no hay forma de verlo de otra manera. Semanas antes, él mismo desconoce los lineamientos del INE y señala que las mañaneras no se usan como propaganda. Y hoy enseña en la mañanera los anuncios de la guerra sucia en su contra. ¿Eso no es intervención? Por cierto, los anuncios de Morena hoy son muy parecidos a los de la guerra sucia que le hicieron. Vamos a extirpar el tumor de México, el PRIAN. Digo, hay un doble discurso constantemente. Pide que no se use el presupuesto con fines electorales, ni se compren voluntades, correcto, pero los servidores de la nación estarán vacunando por todo el país. Pide que se vigile la entrega de dinero por parte de las organizaciones criminales, me parece muy bien, pero justifica las aportaciones de Pío López Obrador. En el fondo, puede ser una carta de buenos deseos, como muchas cosas que hace el presidente, pero para eso está el INE. Las elecciones, el centro es el INE y los ciudadanos, no el presidente. Es una carta, nuevamente, de buenos deseos, pero en las acciones el presidente demuestra y hace lo contrario. ¿Coincides, Veloz? No, y no, además no entiendo el punto que hace el compañero, porque dice que el INE es el que tendría que resolver, pues fue precisamente el tribunal el que dijo el INE no es que, no digo que resuelva, sino el INE ya tiene todos estos lineamientos. No tiene por qué el presidente venir a decirnos lo que ya está escrito. Ok, pero tú decías que el presidente estaba ignorando los lineamientos del INE. Fue el mismo tribunal el que dijo que la mañanera no violentaba este proceso equitativo en las elecciones. Lo dijo el INE. Sí, claro. Creo que no podemos claramente el tribunal está siendo influenciado, que es una pena. Bueno, entonces sí, cuando no les gusta la decisión ya está cooptado, ¿no? Pero si sí les gusta, entonces es muy libre, a menos de que se trate de eso. Yo creo que poner sobre la mesa el tema del caso del gobernador de Tamaulipas, pues es muy lamentable porque claramente es alguien a quien se le tiene años investigando y no me parecería venirlo a hacer un mártir ni tratarlo de algo que tenga que ver con que sea político porque tiene muchos años siendo investigado. Ahora, en mi punto 3 es el tema de las cartas. Son los gobernadores los que constantemente se juntan entre ellos para mandar cartas al presidente. Lo han hecho 2 o 3 o 4 o 5 hasta 6 veces, mandándole: presidente, pedimos esto, presidente, queremos esto. Es un
una manera de comunicación. ¿Por qué el presidente no podría mandarles una carta como el presidente de la República? ¿Por qué el presidente no les puede decir, les pido por favor de buena voluntad que no intervengan en este proceso electoral? Porque vivimos en una pandemia en la que se están repartiendo cubrebocas con insignias de los partidos, porque vivimos en un país en el que sabemos y nos consta que en muchos estados se utiliza de manera electoral el recurso público, y que además hoy, con la insignia de criticar todo lo que hace el presidente, pues lo que hacen es hacer esta suerte de campaña disfrazada de lo que no les gusta en la oposición. A mí me parece que es de un líder de Estado mandar una carta como esta, me parece de muy mala fe decir que es de doble moral. Yo sí creo que quien decidió que el presidente podía decir y hacer estas cosas era el INE, y quien debería sancionar, si es que así lo creen pertinente, tendría que ser el INE, pero el tribunal creo que ya puso un límite en ese sentido. Yo sí creo que los gobernadores tendrían que no darse golpes de pecho, porque han sido ellos quienes se han juntado en esta suerte de darle un portazo al presidente sin escucharlo, sin hacerle caso, sin ir en la estrategia de salud que se ha planteado en muchas otras, y que hoy se sienten vulnerados porque el presidente les hace un llamado que no tiene ningún tipo de acción coercitiva, sino decirles, pórtense a la altura de las elecciones, pórtense a la altura de los ciudadanos, y me parece un buen ejercicio. Ana, contrapunto. Sí, por supuesto. Aquí no se está cuestionando que el presidente haya mandado la carta. Qué bueno que por fin le dé el respeto a las y los gobernadores que se merecen, ¿no? Como rectores de su estado, como ejecutivos en su propia entidad. Sin embargo, lo que aquí se cuestiona es justamente el contenido y la congruencia, porque no puedes pedirle a otros que hagan lo que tú mismo no haces. El presidente les está pidiendo a los gobernadores, a la jefa de gobierno y a la gobernadora que no intervengan en las elecciones del 6 de junio, pero él se niega a darle apagón a las mañaneras y tuvo justamente que lograr que el tribunal le dijera al INE, por favor diles que me dejen estar hablando de lo que quieran. O sea, el presidente no se niega a pagar las mañaneras. El presidente dice que los gobernadores se tienen que abstener de defender a candidatos de su partido político o candidatos en general, pero él lleva 5 mañaneras defendiendo a Salgado Macedonio. Entonces, nuevamente un acto de incongruencia. El presidente les está pidiendo un pacto a favor de la democracia, pero solo esta semana, compañeros y compañeras, solo esta semana, el presidente ya habló de la prensa inmunda, lo dice con esas palabras. Ya habló de los delincuentes de cuello blanco cuando habla de los partidos de oposición, ya habló versus la educación privada, y ya habló contra los abogados, los llamó traicioneros a la patria. Entonces, ¿cómo puede hacer un llamado a cuidar la democracia cuando solo en esta semana ya atacó a estos 4 sectores de la población que merecen todo nuestro respeto? Y además, por último, el presidente dice no permitir en su carta, no permitir que se utilice el presupuesto público para fines electorales, cuando hace 2 días nos enteramos que del programa estrella de Jóvenes Construyendo el Futuro se les adelanta 3 meses, se les va a dar, por la veda electoral se les va a dar de sopetón 3 meses de su apoyo mensual, que es de 4,000 y algo. Las cifras oficiales dicen que Jóvenes Construyendo el Futuro son 367,579 mexicanos y mexicanas entre los 18 y los 27 años de edad. ¿Saben si a una persona de estos 300,000 y cacho de mexicanos, de primeros votantes, de futuros votantes, van a recibir? ¿Sabes cuánto le va a invertir el gobierno de la Cuarta Transformación? Son 4,414,548,000 pesos. Solamente por este adelanto, casi premio electoral para los que están afiliados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una cifra tan estratosférica, tan grande, que no ocupo en mi celular. Tuve que hacer la multiplicación en internet. Lo que queremos decir que si alguien está haciendo uso electorero de los programas establecidos ya por este gobierno, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además vemos que el tema de las vacunas aún no se logra un control para que no lo estén vendiendo como un logro de Morena. ¿Qué pasó con los spots que no han podido retirar, donde Morena está diciendo gracias a nosotros es que tienes vacunas, no al gobierno y a tus impuestos? Entonces, aquí nos está criticando la carta. Qué bueno que el presidente actúe así, qué bueno que esté buscando unidad, pero lo tiene que hacer con hechos y con congruencia, no con mentiras y manipulación discursiva, en lo que son muy buenas. Finalmente, Alejandro. Pues yo creo que no hay que confundir veda electoral con tregua con el crimen organizado, porque la justicia no puede cerrar sus cortinas hasta nuevo aviso, hasta pasado el día de la jornada electoral. Si Cabeza de Vaca es culpable, lo es en periodo electoral y en periodo no electoral. Imagínense ustedes haber escuchado algo, una desfachatez como, no, ahorita no pueden aprender a Mario Marín porque estamos en momentos de precampaña electoral. Pues no,
O sea, la justicia no puede... ¿Por qué no aplica lo mismo con Salgado Macedonio? Exenta. Bueno, justo, ojalá y lo retiren ello por mí. Y si la justicia avanza, pues mejor, porque yo creo que se tiene que esclarecer eso también en los tribunales y ojalá y se haga la brevedad, ¿eh? Y yo creo que hay que diferenciar entonces qué es una veda electoral, es el uso de recursos públicos con fines electorales, y diferenciarlo con la Pax Narca o con la Pax con el crimen organizado. Y lamentablemente el INE se descartó para ser convocante de este acuerdo nacional entre gobernadores, porque desde una posición soberbia y pejefóbica, pues vieron con muy malos ojos el llamado y dijeron, consejeros del Pacto por México dijeron que eso ya lo decía la Constitución. Pues bien, qué bueno que haya un esfuerzo político de un líder para convocar a honrar esa Constitución. El INE tendría que darle bienvenida a ese acuerdo y en cambio más bien está viéndolo con malos ojos por sus fobias políticas. Y ojalá y la alianza federaliza pues sea una alianza política, ¿no? Eso es lo que se plantea hacer, y no una alianza de encubrimiento. Y yo, en vez de cercenar las mañaneras, me gustaría más bien que los gobernadores de las 32 entidades diariamente rindieran cuentas a sus ciudadanos, a los ciudadanos de sus respectivos estados. A mí las conferencias, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum me parecen muy informativas y sobre todo en tiempos de pandemia, muy ilustrativas de cuál es el curso de acción. Ojalá, en vez de tratar de silenciar al presidente en este ejercicio de rendición de cuentas, los 32 gobernadores de las entidades también realizaran ese ejercicio, que sería muy sano, porque las elecciones finalmente son un sistema de premiar o castigar los gobiernos en turno. Bien, bueno, pues acabó el tiempo. A ver, adelante, rapidísimo, veloz, en menos de 30 segundos. No, nada más quería decir que uno no se puede cuestionar de un lado a los consejeros que actúan de manera sesgada, pero sí se puede decir abiertamente que al tribunal se le compra, que dos personas pueden decir que el tribunal está comprado y cooptado por el presidente. Me parece muy grave, igual de grave decir o dar por hecho algo así. Bueno, hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas esta noche, y con la paparrucha, no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. ¿Te han pedido el ticket de tu compra al salir del súper? En algunos supermercados es común que revisen los tickets de las personas cuando salen del establecimiento para comprobar que se llevan solamente lo que compraron. Pero resulta que hacerlo es ilegal. La Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe a proveedores de bienes o servicios hacer registros o averiguaciones que atenten contra la libertad, la seguridad o la integridad de las y los consumidores. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, aclaró que las personas no están obligadas a mostrar el ticket de compra, ya que esta práctica puede atentar contra su libertad e integridad. Así que si te lo piden, puedes poner una denuncia ante Profeco llamando al teléfono del consumidor que ves en tu pantalla. La Profeco ya explicó que hará una visita de verificación en el establecimiento para solicitar que se detenga la revisión, y si no se atiende este llamado, los establecimientos pueden ser sancionados. Así que ya lo sabes, es ilegal que te pidan revisar tu ticket de compras. Denuncia y defiende tus derechos. Recuerda que seguimos en pandemia, así que si tienes que salir a hacer compras, hazlo sin compañía y, por supuesto, desinfecta constantemente tus manos. Usa cubrebocas, especialmente si estás en un espacio cerrado, porque es la única manera que tenemos todavía de seguirnos cuidando y cuidando a quienes más amamos. Y mantén la sana distancia, y si puedes todavía quédate en casa. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos mañana en punto a las 11 para el punto y contrapunto de viernes. Gracias, José Ignacio. Gracias, Estefanía. Gracias, Ana. Y gracias, Alejandro. Nos vemos con ustedes por acá el próximo martes. Y yo los espero mañana en punto a las 11 para el nuevo punto y contrapunto de viernes. Gracias, buenas noches.